La delegación presidencial del Biobío está recabando antecedentes sobre la quema de 5 camiones y una grúa en un punto forestal de Mulchen, que fue adjudicado al órgano de resistencia territorial de la coordinadora Arauco-Mayeco. La autoridad regional calificó el hecho como un ataque perpetrado por delincuentes. Vamos a profundizar en estas acciones, estos episodios. Estamos para eso con la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dressner. Delegada, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por este contacto. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme acá hoy día. A ver, primero que todo, la visión que tiene usted y la delegación con respecto a estos hechos y que se van sumando a otros, por supuesto, que hemos ido comentando también en su minuto en la región del Biobío y que generan alta preocupación. Definitivamente son hechos lamentables, son hechos que nosotros condenamos profundamente. Sabemos que es parte de una situación de conflicto que tenemos en la región del Biobío, en la región de la Araucanía y también hacia el sur. Y por lo tanto lo estamos tomando con toda la gravedad, que es la gravedad que tiene. Nosotros hemos estado ahí a través de la delegada provincial desde el primer momento, también en contacto con las víctimas, porque nos parece algo extremadamente grave, ¿ya? Y por eso hemos estado muy encima de esa situación y también haciendo seguimiento a las denuncias, ¿cierto? Que ahora esto está en fiscalía, para que pueda avanzar de la manera que tiene que ser y que se haga justicia. ¿Cuáles son las acciones que han tomado como delegación en este sentido? En este, y podemos ir también a otros casos donde se ha dado atentados incendiarios, ataques justamente a predios y algo que lamentablemente usted dice, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, es bastante grave. Así es, absolutamente. Nosotros, insisto, la primera preocupación del gobierno siempre son las víctimas, ¿cierto? Y por lo tanto, lo primero que hacemos es entregar todo el apoyo del gobierno a las víctimas y ver de qué manera podemos ayudar. Y eso es lo que hemos hecho en este caso también y en los otros casos. Además, existen las acciones legales, ¿cierto?, que puede impartir el gobierno y que nosotros vamos analizando caso a caso. Ya se han interpuesto alrededor de 8 o 9 querellas en lo que va de nuestro periodo ya respecto de este tipo de casos, para poder tener un seguimiento más cercano. Pero, insisto, esto es algo que vamos analizando en cada uno de los casos, viendo cuáles son las mejores opciones que tenemos y también lo que nos da mayores facultades para poder hacer persecución de esto. Sí, y vamos a ir a comentar también lo que son las facultades, muy importante en este caso, delegada Dressner, pero quería ir justamente a las acciones y por sobre todo las facultades que tienen como delegación, como gobierno regional y por sobre todo la coordinación que tienen con las policías para en algún minuto tratar de prevenir estas situaciones, porque evidentemente con la complejidad que significa esto, aquí hay atentados que son adjudicados a grupos de personas y que se van repitiendo en una historia que ha sido tan, insisto en el concepto, compleja para la región del Biobío y en general para la macrozona sur. Así es, y por eso yo digo, nosotros estamos trabajando en los temas de seguridad. Esto ha sido bastante bullado a propósito, ¿cierto?, de los paros de los camioneros, Sí. pero es un tema, y es un tema que nos preocupa profundamente. Y entonces lo que nosotros hemos hecho es una planificación con las policías para poder avanzar en la seguridad inmediata, ¿cierto?, la seguridad de las rutas también, que es algo que los camioneros y los trabajadores forestales piden muchísimo, pero además en las cosas que tienen que ver con el desbaratar las redes de crimen organizado. Acá en Arauco tenemos una situación, Arauco y hacia el sur me refiero, tenemos una situación extremadamente compleja, ¿ya? O sea, no hay un tema que es un tema que uno ataque y pueda solucionarlo. Son muchísimos temas que se van cruzando. Tenemos redes criminales, ¿cierto?, de hurto de madera, tenemos también problemas asociados al narcotráfico, tenemos también asuntos que tienen que ver con reivindicaciones de pueblos indígenas, tenemos problemas sociales profundos que están también vinculados a los territorios donde esto está ocurriendo y que tienen mucho que ver con el abandono del Estado durante mucho tiempo de esos territorios. Entonces, insisto, son muchas cosas que se mezclan y no hay una solución que sea una solución única. Y acá lo que yo quiero decir es que estamos avanzando en las soluciones, pero también quiero decir que lo que nosotros necesitamos acá es soluciones distintas a las que ya se han utilizado previamente, puesto que las soluciones que se han intentado previamente no han surtido el efecto. Y por lo tanto, si uno quiere un efecto diferente al que se ha tenido, tiene que usar soluciones diferentes, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo y estamos poniendo toda la disposición y todos los recursos del Estado para poder avanzar en tener mayor seguridad en la zona y también en resolver el problema que es el problema de fondo.
Delegada, cuando usted apunta a soluciones distintas, diferentes, está mencionando, por ejemplo, lo que es el estado de excepción constitucional que estuvo presente en algunas provincias de la región durante varios meses. Yo creo que acá es una mezcla, no es una sola solución que vaya a resolvernos todos los problemas. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no descartamos ninguna de las herramientas que son las herramientas que tiene el Estado de Derecho para ayudarnos a resolver esto. Y eso es muy real. Pero lo que sí creo es que no existe una sola solución que vaya a resolver todo el conflicto, ni el estado de excepción, ni ninguna otra. ¿Ya? Y por eso que lo que nosotros necesitamos es poder avanzar con las soluciones integrales que abarcan todas las distintas áreas, y eso es lo que estamos haciendo. Claro, aquí está, podríamos decir, la prevención al hecho y luego del hecho. Cuando vamos luego del hecho, en este caso lo que sucedió en Mulchen y otros, y algunos que han terminado también en fatalidades, aquí tiene que haber una persecución penal. Quiero ir a la prevención y justamente enmarcado en lo que ha sido esta discusión que se da en la zona y a nivel nacional con respecto a los estados de excepción, que es finalmente la colaboración que puede tener las Fuerzas Armadas con Carabineros y las policías para justamente hacer un seguimiento y generar también un ambiente de mayor seguridad. El gobierno estaría en las próximas horas entregando esta indicación sustitutiva al proyecto de infraestructura crítica para establecer también estos estados intermedios o, como se apunta desde el gobierno, estados de protección y resguardo. ¿Cuál es la mirada que tiene usted en terreno, delegada, con respecto a lo que podría ser este estado de protección y resguardo que debería ser discutido en el Congreso? Mira, definitivamente y por la amplitud de este problema y la intensidad de este problema, es que con las fuerzas policiales no llegamos a cubrir todas las áreas que son las áreas que se necesitan. Entonces necesitamos colaboración de otras fuerzas, y la salida que hemos encontrado, que es una salida que tiene que ver con utilizar estas otras fuerzas que existen, pero al mismo tiempo no sacar al poder civil de la ecuación, ¿cierto? Del mando de lo que aquí está ocurriendo, es esta propuesta de los estados intermedios, ¿cierto? De resguardo y seguridad. Y esperamos que eso tenga una buena acogida también en el Parlamento, porque encontramos que es una salida justamente que nos permite conseguir ese resguardo que se necesita, sí, pero que al mismo tiempo nos permite avanzar en las otras líneas, que son las líneas para resolver el problema de fondo. Ahora, en la discusión previa, política, legislativa, podríamos decir, de lo que va a ser esta indicación que va a presentar el Ejecutivo, se apunta a la necesidad justamente de generar esto, pero de todas maneras ampliar lo que sería el punto de resguardo principal, digamos, en esto, que es las vías y las carreteras. Muchos dicen, bueno, ¿de qué sirve tener militares apostados en las carreteras? Que es necesario, digamos, es positivo en términos del resguardo, de la seguridad, pero cuando a una persona a 1 kilómetro de distancia de la vía principal o carretera le pueden, por ejemplo, quemar el predio o la maquinaria o algo peor. ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Es una mirada que se tiene especialmente desde la oposición y algunos otros parlamentarios con respecto a que no se puede, de alguna manera, centrar este estado de resguardo y protección solamente en carreteras y también en las vías? Obviamente, con el proyecto de infraestructura crítica también, obviamente, se van sumando otros puntos. Sí, en ese sentido decir que nosotros no creemos que la solución a todos los problemas de seguridad sea la salida de los militares, ¿cierto?, de la Armada a la calle. O sea, aquí hay un complemento, que es un complemento que hay que hacer, y nosotros lo hemos estado diciendo durante todo este tiempo. Existen mayores cantidad de equipamiento que se le está entregando a Carabineros para que puedan también ampliar aún más su rango de acción. Ya aquí la necesidad de tener un acompañamiento, ¿cierto?, de las Fuerzas Armadas tiene que ver con poder proteger las carreteras, pero además de eso tenemos las fuerzas policiales, que son las fuerzas policiales que están encargadas, ¿cierto?, de la seguridad pública, que se pueden desplegar en la medida que no tengan que estar cuidando las carreteras, ¿cierto? Se pueden desplegar por el resto del territorio, y por eso que está el tema de la compra de los vehículos blindados, ¿cierto?, que también es un tema sumamente importante, la compra de otros equipos como drones, ¿cierto?, que también hemos dicho, y además el reforzar el cuidado de las carreteras con cámaras, con portales de lectura de patente, con iluminación, para que también nos permitan tener las carreteras guardadas y poder utilizar el resto de las fuerzas que tenemos en el resto del territorio. La escucho, delegada, y entiendo entonces que desde en la práctica y a la espera, por supuesto, de la discusión que se dé de estos denominados estados intermedios, estos son complementarios. O sea, aquí tiene que haber una mayor fuerza que se le dé a las policías de la zona, esto pensando también en cualquier zona del país, pero obviamente la situación del Biobío, Araucanía, Ñuble, se dan hechos que son bastante
por no decirlo excepcionales, son distintos, digamos, a otros, pero el tema inseguridad, obviamente, a nivel nacional. Aquí son complementarios lo que puede ser el estado intermedio con la labor de recursos y fortalecimiento de las policías que ya se está desarrollando. Absolutamente, Ya. y esa es la idea, es poder tener todas las fuerzas que tenemos para poder asegurar la seguridad de las personas que viven en esta zona. ¿Cómo se ha ido potenciando en términos de recursos, de logística, de inteligencia las policías? Usted nos mencionaba ese punto desde los carros blindados. Esto fue también algo que se fue dejando gradualmente desde el último estado de excepción constitucional. Pero en términos prácticos, ¿cómo se ha ido reforzando? En ese sentido, decir que aparte de los carros blindados, estos llamados Que es una parte, MOWAC, por supuesto, solamente una parte. que es una parte, nosotros lo que estamos haciendo es avanzar en la compra de camionetas blindadas. Ya. ¿Ya? Esto permite que exista mayor movilidad de los equipos de carabineros en la zona, justamente en los caminos rurales, que es donde ocurren la mayoría de los atentados. Sí. Pero aparte de eso, como contaba, estamos hablando de estos equipos de drones, ¿cierto? Que son drones de alto alcance. Estamos hablando de los portales de lectura de patentes, estamos hablando de las cámaras en las rutas, estamos hablando de mejor iluminación, estamos hablando también de que se han reforzado ya contingentes policiales, ¿cierto?, en esta zona. Y por lo tanto estamos poniendo todo el esfuerzo, que es todo el esfuerzo del gobierno completo en poder ayudar a llegar con mayor y mejor seguridad a la zona. Ahora, en coordinación con otro organismo, lo pienso en el punto que comentaba anteriormente, cuando ocurre el hecho, tiene que haber una persecución, una acción penal, se presentan las querellas, pero obviamente tiene que haber también una mirada importante desde el Ministerio Público, desde la investigación que pueden realizar las policías en este caso, cómo se ha ido desarrollando y también a su juicio qué es lo que ha ido faltando. Hemos tenido conversaciones durante muchísimo tiempo con actores de la región y claro, muchos dicen, y esa es la crítica, se sabe quiénes son los que desarrollan estos ataques, pero finalmente quedan impunes porque o hay un problema con el elemento probatorio o simplemente porque no se les puede localizar o simplemente porque en términos judiciales entran y salen. Sí, en ese sentido decir que esta visión de que no se ha avanzado nada, ¿cierto? De que no se ha detenido a nadie, no es real. ¿Ya? Sí se ha avanzado en las investigaciones. Ayer mismo tuvimos la desarticulación de una faena de hurto de madera, ¿cierto?, clandestina, en la ciudad de Curanilahue, y eso es el trabajo policial, es el trabajo de policial que está funcionando en la zona. Efectivamente, hay muchos casos más, ¿cierto?, y siguen habiendo este tipo de ataques, por lo tanto, la sensación de que no se avanza nada, pero sí se está avanzando. Y también en ese sentido decir que la articulación que nosotros estamos generando es articulación con las empresas forestales, con Fiscalía, con Servicio de Impuestos Internos, con CONAF, con absolutamente todas las instancias que son las instancias que de alguna forma pueden también tener algo que ver con lo que se necesita hacer, ¿ya? Y eso es algo que está avanzando, que desde el gobierno y que el subsecretario Manuel Montalve con los distintos organismos que se necesita tener para poder llegar a la solución. Delegada, usted está en terreno, por supuesto, y ese es la labor que ha funcionado con su equipo. Quiero preguntarle también cuál es la comunicación, que yo sé que es bastante constante, pero en términos concretos con el gobierno central. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, ha estado varias veces en la zona, también en otros puntos de esta zona en general, macrozona sur. De ese punto de vista, ¿cuál es también la conversación con el gobierno central? Y más que la conversación, la coordinación para poder ir abordando estas distintas problemáticas. El problema es uno, hay un problema de inseguridad, hay un problema de delitos que se van desarrollando, por ejemplo, en las imágenes que estamos revisando, pero es bastante más complejo y más profundo. En ese sentido, ¿cuál es la coordinación que se tiene con el Ejecutivo desde el Ministerio del Interior y también me imagino con el presidente Gabriel Boric? De todas maneras, y ahí decir como que este problema no es un problema de la región del Biobío, la región de la Araucanía, este es un problema de todo Chile, ¿ya? Claro. Y el gobierno lo está viendo de esta manera. Y es, ahora, de hecho, en la zona, en el Biobío, en la Araucanía, tiene particularidades con respecto a estas otras regiones, eso es evidente. Evidentemente, y por eso digo que este es un problema del gobierno, y es un problema al que el gobierno completo está abocado. Ya, o sea, mi comunicación, mi relación es constante y es fluida justamente porque tenemos en estas zonas problemas que son problemas extremadamente graves. Por eso también la visita constante del subsecretario Monsalve, la relación constante con la ministra, ¿cierto?, para poder conversar los distintos temas
ir avanzando desde los distintos lugares en todo lo que podamos avanzar. Y en eso estamos todas y todos en la misma línea, es decir, que también hemos tenido muchas veces la visita de los generales, ¿cierto? Los generales en jefe nacionales de Carabineros acá para poder justamente generar mejores coordinaciones y poder avanzar. Ahora, también una coordinación relevante con las autoridades locales. Estoy pensando, por ejemplo, en los alcaldes, las alcaldesas, cómo también se ha ido desarrollando y en términos del punto que usted señalaba, delegada, soluciones distintas, diferentes a lo que se ha hecho y que finalmente no han tenido grandes resultados. No estoy descartando que tengan resultados, pero resultados a fondo, digamos, para ir solucionando estas crisis. Sí, yo ahí decir que efectivamente este gobierno lleva 2 meses instalado y estamos avanzando en esas soluciones y ahí como yo encuentro que es esencial la mirada, que es la mirada de los territorios. Sí, los alcaldes, las alcaldesas de los territorios son quienes tienen la mejor visión de cuál es la raíz de los problemas y también de cómo resolverlos. Entonces, también ha sido una parte muy importante del trabajo, que es el trabajo que está realizando el gobierno, y el presidente lo ha dicho muchas veces. Este es un gobierno en terreno, pero es un gobierno en terreno porque creemos que para resolver los problemas, que son los problemas que ocurren en los lugares, hay que estar en los lugares. Y eso es una guía, que es una guía esencial de todas las personas que trabajamos para el gobierno. Para terminar, delegada, y agradeciendo estos minutos y esta conversación, y vamos a seguir manteniéndola, por supuesto, para ir abordando este y otros temas, no solamente estas imágenes, lo que estamos viendo del Biobío, hay otras problemáticas desde lo económico, social también, que se dan en la zona, pero algunas voces de la región y también de la Araucanía, para encapsularnos en esa zona, hablan de la necesidad de que el presidente Gabriel Boric, un gobierno en terreno, como usted dice, vaya justamente a estas regiones, vaya a estos lugares. ¿Qué opina de esa mirada? Yo opino que el gobierno completo está desplegado, ¿sí? Y hemos tenido la visita del subsecretario, hemos tenido la visita de muchos subsecretarios, de muchos ministros acá en la zona, justamente porque la idea es priorizar estos lugares que son los lugares que tienen conflictos más complejos. Ya, o sea, yo insisto, ha estado muchos ministros ya de visita acá intentando avanzar. Eso es parte del gobierno en terreno. Definitivamente el presidente Gabriel Boric no puede estar en todos los lugares, pero eso no quiere decir que el gobierno no esté en todos los lugares, porque la verdad es que el gobierno ha estado extremadamente desplegado y todos los ministros, todos los subsecretarios son personas que viajan y viajan muchísimo. Daniela Dressner, delegada presidencial de la región del Biobío, muchísimas gracias nuevamente por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahora